Descubierto, como un millonario transformó la vida de una madre echándola a la calle con su HIJO. Luz se despertó antes del amanecer, como todos los días, con el sonido de los pájaros recorriendo las calles de su humilde barrio en Ciudad de México. El olor a frijoles y tortillas quemadas llenaba su pequeño departamento, donde la luz apenas iluminaba la habitación. Miguel, su hijo de 6 años, seguía dormido, ajeno a la lucha constante de su madre. Ella sonrió al verlo, pero su corazón latía con la angustia de saber que cada día era una batalla. Sin embargo, hoy era diferente. Hoy Eduardo, el propietario del edificio de oficinas en el que trabajaba, le había prometido una plática decisiva. Cuando llegó al edificio, con el uniforme desgastado y una escoba en la mano, el lujo la abrumó. No era solo un lugar donde limpiaba, era un testimonio de lo que nunca podría tener. Al acercarse a la sala de reuniones, comenzó a cuestionar si realmente podría salir de la rutina que la mantenía atrapada. ¿Y si todo su sacrificio por Miguel no valía la pena? ¿Y si Eduardo solo la veía como una más de sus empleados? El latido de su corazón aumentaba, presagiando un conflicto inminente. Eduardo, con su traje impecable y su porte soberbio, la enfrentó sin contemplaciones. Tu deuda ha crecido. Necesito que te vayas, le dijo, como si despojara a Luz de su dignidad y de su hogar, todo en un solo instante. Un sudor frío le recorrió la espalda. No podía creer lo que escuchaba. Su sueño de un futuro mejor para Miguel, su lucha diaria, se desmoronaba en un instante. Con cada palabra, sentía que le arrancaban algo esencial, su estabilidad, sus esperanzas. Aún así, su mente se encontraba dividida. Si se sentía perdida, Miguel no entendería el peso de esa pérdida, y eso la llenaba de una desesperación aún mayor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Luz sintió una mezcla de ira y resignación. Tanto sacrificio, tantas noches en vela, todo para que Eduardo decidiera su destino por un simple saldo. Su respiración se volvió irregular mientras la idea de perderlo todo se instalaba en su mente. Una ola de pensamientos la inundó: renunciar a su hogar, vivir en la calle. Era la única que podía cuidar de Miguel, pero en ese momento, la preocupación por su futuro comenzó a desplazar la rabia. A pesar de la oscuridad cerniéndose sobre ella, un fuego interior comenzó a encenderse. A su regreso a casa, el peso de las decisiones llegó como una avalancha. Cada rincón de su departamento le recordaba cuán frágil era su mundo. ¿Qué haría ahora? Sin más opciones, se inscribió en clases de adultos y se dejó llevar por el deseo renovado de conocer y entender el mundo. La lucha ahora se volvería hacia el conocimiento, hacia cambiar su historia. En lo más profundo, Luz sabía que el camino sería arduo, pero la implacable imagen de su hijo era lo que realmente la impulsaba a seguir. Sin embargo, el dilema quedó palpante: ¿podría realmente cambiar su destino y el de su hijo, o estaba destinada a ser otra víctima, una más en la gran rueda del sistema? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras Luz se preparaba para luchar con todas sus fuerzas, sin saber que su vida y la de Eduardo estaban a punto de entrelazarse de una manera inesperada. Se acercaba un nuevo horizonte, pero la incertidumbre acechaba como una sombra, lista para atraparla en cualquier momento. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Luz. Cada día llegaba al centro de estudios con la angustia de la situación persiguiéndola. Las aulas eran un refugio, pero también un recordatorio constante de sus limitaciones. Mientras hacía un esfuerzo por absorber cada lección sobre matemáticas y comunicación, su mente divagaba. Comprendía los números, pero el problema financiero desbordaba sus pensamientos y oscurecía sus metas. Miguel necesitaba estabilidad y, a cada paso, el peso de su responsabilidad aumentaba. Durante una de las clases, se dio cuenta de que sus compañeros eran en su mayoría jóvenes, llenos de sueños y oportunidades. Ellos llevaban una vida que ella anhelaba para su hijo, una vida con opciones, sin deudas que aplastaran su esperanza. Sin embargo, esa comparación incesante también le proporcionó motivación. En lugar de verse como la madre con un pasado golpeado, decidió definirse como alguien que estaba forjando su futuro.
Fue en ese momento que comprendió que su situación no dictaba su valor, su esfuerzo y determinación sí lo harían. Cada noche, después de que Miguel se dormía, Luz se sentaba a estudiar mientras las luces de la ciudad parpadeaban por la ventana. 1 hora, luego 2. Su mente se afilaba, su autoestima comenzaba a florecer. Con cada nuevo concepto aprendido, crecía una semilla de confianza en su interior. Notó que su capacidad de razonar y resolver problemas se expandía, y esto era solo el comienzo. Era la primera vez en años que se sentía en control, y eso la llenó de un vigor inesperado. Un viernes, cuando salió del edificio donde tomaba clases, encontró un anuncio en la pared del centro comunitario que le llamó la atención, un programa de emprendimiento para mujeres de bajos ingresos. La idea de iniciar un pequeño negocio la emocionó, pero también la llenó de dudas. ¿Tenía lo necesario para emprender? Miró a su alrededor, como si las respuestas vinieran de los rostros desconocidos que pasaban. Sí, tenía la determinación, y eso era un buen punto de partida. Con el paso de los días, Luz comenzó a investigar y a conectarse con algunas de las mujeres del programa. Se reunió con ellas, compartió sus miedos y esperanzas. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha, muchas llevaban años soñando con algo más. Un espíritu de camaradería se formó, y ese apoyo le brindó un impulso insospechado. Con decisión, Luz se propuso trabajar en su plan. La idea de ofrecer un servicio de limpieza ecológica, basándose en su propia experiencia, comenzó a tomar forma. Pero, para que esa idea prosperara, necesitaba capital. En sus noches de desvelo, no solo estudiaba y planeaba, sino que también reflexionaba sobre cómo enfrentar a Eduardo. El hombre que había arruinado su vida se convirtió en su mayor motivación. Ella quería probarle que era mucho más que una simple empleada. Un día, tras un levantamiento de ánimo tras una de sus reuniones, Luz se armó de valor y ideó un enfoque. A través de un amigo, logró asegurarse una reunión con Eduardo. Se sentía lista. No era solo una madre afligida al borde de la desesperación, era una mujer decidida a transformar su realidad. Con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentaría a su pasado para construir el futuro que tanto deseaba. ¿Pero sería esa reunión el punto de inflexión que necesitaba? Mientras se preparaba para lo que consideraba una guerra personal, la ansiedad y la expectación intercalaban su pensamiento. Aquel encuentro podría ser su oportunidad para convertir la adversidad en fuerza, o una más entre tantas derrotas. El momento se acercaba, y con él llegaba el eco de su determinación. ¿Sería capaz de desafiar a Eduardo y reclamar el control sobre su vida? La vida de Luz, como un tablero de ajedrez, iba a cambiar con cada movimiento. ¿Pero estaría realmente lista para lo que vendría? El día de la reunión llegó y Luz se sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso hacia la oficina de Eduardo resonaba en su mente, como un tambor que marcaba el compás de su nueva vida. Se paró frente al ascensor reflejando su imagen en el metal pulido. Ajustó su blusa, la que había elegido para empoderarse, para demostrarle a sí misma que había llegado al lugar donde pertenecía. La inseguridad aún pululaba en su interior, pero cuando la puerta del ascensor se abrió, se sintió una mujer dispuesta a luchar. Al entrar en la oficina de su exjefe, el ambiente era opulento, de una elegancia que poco tenía que ver con su realidad actual. Se sentó frente a Eduardo, que la miraba con una mezcla de sorpresa y desdén. Aquella sala había sido su prisión y su campo de batalla anterior. Sin embargo, hoy era diferente. Luz ya no iba a ser una sombra de su antigua versión. Luz, ¿a qué debo el honor de tu visita?, preguntó él, con un tono que subestimaba su presencia. Vengo a hablarte de una oportunidad, empezó ella, su voz temblando ligeramente, pero en su interior había un fuego instigador. He estado trabajando en un plan para un servicio de limpieza ecológica. Considero que puedo ayudar a muchas personas al mismo tiempo que genero ingresos. Eduardo arqueó una ceja, su expresión una mezcla de incredulidad y diversión. ¿Y cómo piensas financiar esto? ¿Con qué experiencia cuentas? Te recuerdo que aquí no eres más que una madre soltera sin un respaldo. Las palabras de Eduardo la golpearon como una ola, pero las absorbió. En ese instante, la luz de su valía personal se encendió con más fuerza. Estoy dispuesta a trabajar duro y aprender. He estado estudiando lo que implica gestionar un negocio. Tengo la pasión y la dedicación necesarias. No necesito que me des nada, solo necesito una oportunidad para demostrar lo que puedo lograr. En su mente, comenzaron a formarse imágenes de su futuro, un negocio próspero, su hijo creciendo con seguridad, y su voz fuerte e inquebrantable.
Con cada palabra que salía de su boca, la luz que había estado apagada empezaba a brillar nuevamente. Él mantenía su mirada fija, pero había un matiz de duda en sus ojos. ¿Y si no resulta, qué pasará? ¿Te arriesgarás a una caída que podría ser fatal para ti y tu hijo? Enfrentar adversidades es lo que me ha hecho más fuerte. Cada día he batallado por Miguel. Estoy dispuesta a enfrentar lo que venga, Eduardo. No necesito tu piedad, solamente pido una posibilidad de que mis esfuerzos valgan la pena, respondió, sintiendo como cada palabra se tornaba más poderosa. La conversación se tornó más intensa, un baile entre la dominación y la resistencia. Luz había pasado de ser un proyecto de vida fallido a convertirse en una persona que exigía dignidad y respeto. La reunión se convirtió en una arena de emociones, en la que cada argumento que presentaba la acercaba más a su objetivo. Pero en el fondo de su ser, el miedo seguía acechando. La posibilidad de despertar en la misma realidad ominosa que había estado evitando le aterraba. Finalmente, Eduardo se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, una señal de que su mente comenzaba a trabajar, pero Luz sabía que aún no había ganado la batalla. Se despidió, pero no antes de dejar una chispa de determinación en su mirada. Ese encuentro fue solo el inicio, el primer paso en una danza que podría llevarla a un nuevo horizonte, pero también a la oscuridad que había conocido. Mientras caminaba de regreso a casa, parte de ella se sentía victoriosa y otra parte temía los efectos de la decisión de Eduardo. ¿Acaso su historia no estaba aún completamente escrita? Ese mismo día, al regresar a su hogar, la inquietud la llevó a buscar información sobre microcréditos y recursos comunitarios. Si Eduardo no le ofrecía apoyo, encontraría la manera de avanzar por su propia cuenta. La semilla de la resiliencia había germinado, pero el desafío real estaba en cómo regarla y cuidarla hasta que floreciera. Tendría la fuerza para seguir adelante si el rechazo llegaba. ¿De nuevo? Luz sabía que cada decisión de ahora en adelante podía cambiarlo todo. Su futuro podría estar en la cruce de caminos donde la seguridad y el arriesgarse se encontraban. Mientras tanto, se preguntó si la respuesta que había querido tanto de Eduardo también llegaría. Con cada nuevo día, la batalla entre la duda y la convicción continuarían en su mente, y el rayar del alba debía iluminar las oscuras sendas por venir. Luz se despertó al día siguiente con una sensación agridulce. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con una calidez que contrastaba con la incertidumbre rugiente que sentía en su interior. Había decidido que no podía esperar más por la aprobación de Eduardo. Ya era hora de explorar sus propias oportunidades. Sin embargo, la sombra de su reunión previa seguía presente, recordándole que solo ella podía pintar su futuro. Se sentó en la mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho la llenaba de determinación. Con su computadora portátil abierta frente a ella, comenzó a investigar opciones de financiamiento. Su corazón latía con fuerza mientras llenaba páginas con información sobre microcréditos, subvenciones de mujeres emprendedoras y programas de capacitación. Cada clic le acercaba un poco más a la realidad de ser su propia jefa. Mientras navegaba, recordó su infancia, sus sueños de grandeza en un barrio que solo ofrecía limitaciones. Motivos de risa entre sus amigos por sus aspiraciones, pero también recuerdos de su primera, y única, reunión de negocios en el instituto, donde había aprendido conceptos básicos que ahora le parecían tan lejanos. Era el momento de abrazar su pasado y utilizarlo como una palanca. Cruzando el umbral de su reflexión interna, decidió establecer un plan claro. Tomó una hoja en blanco y un bolígrafo, y empezó a delinear su idea de negocio desde la base. La limpieza ecológica no solo era una excusa para generar ingresos, sino un compromiso con su entorno. Cada palabra que escribía era un ladrillo en la construcción de su futuro. Se imaginó no solo como una madre luchadora, sino como una emprendedora capaz de hacer una diferencia. El impulso de crear su propia marca se manifestaba vívidamente, pero la pregunta seguía siendo, ¿podría sostener la carga de la incertidumbre? Comenzó a hacer listas de sus fortalezas, habilidades y contactos útiles. La idea de usar sus redes sociales para difundir su proyecto se asentó en su mente. Desde el inicio había sentido el poder de la comunidad, aun cuando fue separada de una, nunca la había abandonado completamente. Aquí estaba la clave, habría que tocar puertas y visibilizar su emprendimiento para encontrar apoyo. Decidida a llevar su iniciativa al siguiente nivel, Luz decidió programar pequeñas reuniones con amigas y conocidas. El objetivo era claro, construir un grupo de apoyo que pudiera ayudar a difundir su negocio e incluso financiarlo mediante interés mutuo en su compromiso de sostenibilidad. Al final del día, se sentía llena de energía,
Cada interacción era una oportunidad que podía abrir nuevas puertas. Sin embargo, la preocupación por el rechazo persistía. Se preguntaba si sus amigas aceptarían su propuesta. Tendría que enfrentar también sus propios miedos con respecto a la crítica. Sabía que no podía permitir que la inseguridad la detuviera. Era su momento de brillar. Esa tarde, durante una caminata por el parque con Miguel, su hijo, ella empezó a hablarle sobre sus sueños. Él la escuchó atentamente, sus ojos brillaban con la ingenuidad de la infancia. Al observar cómo su hijo se entusiasmaba con cada palabra, Luz sintió que la razón detrás de sus esfuerzos se hacía más clara. No solo se trataba de ella, también era por Miguel, por el legado que quería construir. Las calles estaban llenas de vida y esperanza, y cuando regresaron a casa, encontró un mensaje en su teléfono, una invitación para una feria de emprendedores locales. ¿Sería esta la plataforma que necesitaba para lanzar su idea? Su corazón se aceleró ante la posibilidad de dar un primer paso público, pero también la inundó el miedo a mostrar una parte de sí misma que aún no estaba completamente forjada. Tomó un respiro profundo y se sintió capaz de enfrentar el desafío. El enfoque estaba en su evolución personal y profesional, un camino no exento de tropiezos, pero que apenas comenzaba. Mientras planeaba su presentación para la feria, Luz se dio cuenta de una cosa: tenía que estar lista para enfrentar cualquier mirada crítica y usarla como combustible para su motivación. Despertar ese fuego interno era su mayor desafío, y el momento de verdad estaba más cerca de lo que pensaba. El camino estaba lleno de incertidumbres, pero la meta siempre sería su hijo y su deseo de construir un futuro en el que ambos pudieran florecer. El eco de su pasado y la posibilidad de un futuro diferente resonaron mientras pensaba en la feria. ¿Qué otras sorpresas le depararía el destino en ese escenario desconocido? Los días transcurrieron con una intensidad que pulsaba en cada rincón de la mente de Luz. La feria de emprendedores se acercaba como una tormenta, y su corazón latía al ritmo de una ansiedad creciente. Ahora era cuestión de preparar una presentación que la definiera, que la hiciera vislumbrar no solo un negocio, sino una misión. Bañada en las luces del atardecer, Luz pasaba horas organizando sus ideas. Se encontraba en la cocina, los formularios y notas esparcidos sobre la mesa, y su mente viajaba entre el sueño de lo que podía ser y el temor de lo que no podía apostarse. Decidió abrazar ese miedo y convertirlo en motivación. Cada inseguridad sentía ahora como un combustible. Era tiempo de convertir sus debilidades en una narrativa poderosa. En medio de ese mar de pensamientos, un desafío se presentó: construir su presentación de manera que resonara emocionalmente. Luz sabía que no podía confiar solo en números y estadísticas. La historia de su vida, sus luchas y su visión debían prevalecer. Se dedicó a escribir su relato, como una madre soltera había superado adversidades, como no solo quería ofrecer un servicio de limpieza ecológica sino también educar sobre la importancia de cuidar el planeta. En ese instante, comprendió que había encontrado su voz. A medida que los días pasaban, Luz se sumergió en ensayar su presentación frente al espejo. Los gestos, la entonación y, sobre todo, la sinceridad en su discurso se volvían fundamentales. Cada frase tenía que ser un reflejo de su pasión y compromiso. La imagen de Miguel sonriendo en el parque le daba fuerzas, recordándole el propósito detrás de su lucha. El día de la feria llegó, y el nerviosismo la envolvía como una nube espesa. El evento se desarrolló en un salón amplio impregnado de entusiasmo. Al entrar, su vista se llenó de otros emprendedores, todos iluminados por la chispa de sus proyectos. Luz se sintió pequeña ante tantos rostros y tantas ideas, pero recordó su misión. Era momento de brillar. Cuando llamó a la puerta de su turno de presentación, su mente comenzó a ejecutar su discurso. Sin embargo, la realidad de un escenario repleto la confrontó con un reto imprevisto. Su credibilidad estaba en juego. Antes de hablar, hizo una pausa y analizó a su audiencia. ¿Por qué estaban allí? La respuesta la llevó a abrir su corazón. Comenzó su relato desde la infancia, describiendo la evolución de sus sueños en aquella casa humilde. Sus palabras flotaban en el aire como testigos de su historia, cada una resonando en una conexión emocional con el público. En ese momento, Luz se dio cuenta de que no estaba solo vendiendo un servicio, estaba ofreciendo un cambio, una posibilidad de colaborar en algo más grande que ella misma. Después de su presentación, las reacciones no se hicieron esperar. Algunas caras eran de asombro, otras de reconocimiento. Fue cuando finalmente se acercó a una mujer de aspecto serio, probablemente experta en el sector, quien le hizo una pregunta directa: ¿qué necesidad crees que estás realmente llenando? Ese cuestionamiento resonó en Luz.
Era la prueba final de su enfoque. A medida que se adentraba en la conversación con esta mujer, Luz sintió un giro de emoción y miedo. Era el momento de demostrar que sabía lo que estaba haciendo, que no se trataba de lanzar un producto, sino de aportar valor. La mujer parecía interesada, pero su mirada lanzaba un reto silencioso. Luz debía atreverse a profundizar más, a arriesgarse a ser vulnerable. Cuando la conversación finalmente terminó, Luz se sintió llena de determinación. Había comenzado la primera etapa de su camino empresarial, pero no sabía el impacto que ese encuentro podría tener. Mientras se alejaba de la feria, un nuevo pensamiento la invadió: cada persona que conociera podría convertirse en una pieza fundamental en su evolución. ¿Cómo iría Luz a sopesar las oportunidades que se abrían ante ella? La incertidumbre ahora tenía un nuevo rostro, con una historia fresca en su mente y un sentido renovado de propósito. Luz supo que debía prepararse. La próxima vez que se encontrara frente a otra oportunidad, no podría dejar escapar la oportunidad de cimentar su legado. El mundo estaba lleno de conexiones y, tal vez, el próximo encuentro podría cambiarlo todo. ¿Quién era el dolor que vendría de la mano de la oportunidad? La pregunta pendía en el aire, esperando ser respondida en su próximo paso hacia la realización de su sueño. Las semanas posteriores a la feria fueron un torbellino de emociones para Luz. Cada amanecer se enfrentaba a un nuevo día colmado de posibilidades y desafíos. La conversación con la mujer en la feria había plantado una semilla en su mente. Ya no podía pensar en su emprendimiento como un simple negocio. Era más bien una extensión de ella misma, una expresión palpable de su lucha y su deseo de marcar la diferencia. Un día, mientras ordenaba algunos documentos en su pequeño hogar, sintió la urgencia de poner en práctica todo lo aprendido. La idea era clara: necesitaba expandir su red de contactos. Esos pensamientos la llevaron a inscribirse en un taller local de networking, una decisión que la llenó de aprensión y emoción a partes iguales. La idea de estar rodeada de desconocidos le provocaba un ligero escalofrío. Sin embargo, Luz sabía que cada encuentro podría ser una oportunidad. Era el momento de salir de su zona de confort. El día del taller, cada paso hacia el lugar suponía un acto de valentía. Al entrar, una habitación repleta de rostros desconocidos la hizo sentir pequeña, pero no podían derrotar su determinación. Las charlas fluían entre los asistentes, y poco a poco Luz se fue animando. Comenzó a escuchar historias similares a la suya, personas luchando por sus sueños, compartiendo experiencias de fracasos y logros. En este contexto, se dio cuenta de que su historia, aunque personal, no era única. La facilitadora del taller comenzó a hablar sobre la importancia de poder comunicar efectivamente quiénes éramos y qué hacíamos, no solo en un sentido profesional, sino también emocional. Las palabras de la experta resonaron fuerte en Luz. Entendía que necesitaba seguir refinando su mensaje, y esta vez, no solo se trataría de su historia, sino de cómo podía enlazarse con las historias de los demás. En ese instante, decidió no solo contar su experiencia, sino también escuchar atentamente la de los otros. Era un acto de vulnerabilidad, y eso la liberaba. A medida que interrelacionaba con otros emprendedores, Luz comenzó a vislumbrar conexiones que antes le parecían imposibles. Una mujer, dueña de un pequeño café, se mostró interesada en colaborar. Habló de una iniciativa para ofrecer productos locales y sostenibles. Luz planteó su idea de la limpieza ecológica y se dio cuenta de que existían sinergias. Dicha conversación la llevó a reflexionar sobre lo que realmente significaba trabajar en conjunto. No se trataba solo de transacciones comerciales, sino de construir comunidades. Inspirada por aquellos encuentros, Luz tomó la decisión de invertir en su educación profesional. Se inscribió en un curso sobre marketing digital y sostenibilidad. Apreciaba el nuevo conocimiento no solo como una herramienta, sino como una forma de empoderarse. Cada clase era un ladrillo más que cimentaba su futuro. Sabía que el camino no sería fácil, pero su determinación era inquebrantable. La construcción de su empresa era un reflejo de su crecimiento personal, y cada paso que daba la acercaba a su objetivo. Un día, mientras preparaba café y estudiaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de la mujer del taller, invitándola a una reunión con otros emprendedores locales. Al leer la propuesta, una mezcla de alegría y miedo volvió a inundar a Luz. Era una nueva oportunidad, una invitación a unirse a una red más amplia. Sin embargo, también percibía la carga de altas expectativas. ¿Estaba realmente lista para asumir este nivel de compromiso? El tiempo avanzaba y Luz debía tomar una decisión. Escuchar a su intuición podía ser el principio de un nuevo capítulo, pero el miedo a lo desconocido persistía.
La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿podría realmente abrirse a nuevas experiencias y permitir que su historia continuara creciendo, o se cerraría a las oportunidades que podrían transformar su vida? Mientras apagaba el ordenador, sintió que el tiempo se le escapaba y se dio cuenta de que una elección inmediata tenía que hacerse. Cada momento cuenta, y la respuesta estaba más cerca de lo que creía. El eco del teléfono aún resonaba en su mente cuando Luz tomó una decisión audaz: asistiría a la reunión. Esa determinación, mezcla de inseguridad y esperanza, le otorgó un nuevo enfoque. En el fondo, sabía que el crecimiento personal a menudo exigía enfrentar situaciones incómodas, y había llegado el momento de confrontar esa incomodidad. Al llegar a la reunión, Luz observó a su alrededor mientras tomaba una respiración profunda para calmar los nervios. Los asistentes intercambiaban tarjetas y sonrisas, cada uno en su propio mundo de ambiciones y sueños. Sin embargo, en lugar de sentirse diminuta, Luz sintió que su corazón latía en sincronía con el de cada emprendedor en la sala. Estaba allí para compartir, aprender y, más crucial aún, conectar. Aquellos momentos de interacción, aunque breves, podrían influir en su camino. Cuando se presentó, su voz tembló ligeramente, pero logró articular su propuesta con claridad. Las respuestas que recibió fueron un torrente de apoyo y curiosidad. Sin embargo, la conversación que más la impactó fue la de un inversor que se acercó tras su intervención. Con un semblante sereno, le preguntó cuál era su visión a largo plazo. Luz se sintió desafiada por esa pregunta abierta. Hasta entonces, había estado centrada en el crecimiento inmediato, pero nunca había pensado en cómo su negocio podría impactar en el futuro. La revelación fue un golpe de claridad. Luz se dio cuenta de que había estado operando casi en piloto automático. Su mente comenzó a repasar ideas, a expandir su horizonte. ¿Qué quería realmente lograr? ¿Cómo podía su pasión por la limpieza ecológica contribuir no solo a su entorno inmediato, sino también a una perspectiva más amplia en la sostenibilidad mundial? En lugar de sentirse abrumada, la inquietud se transformó en una chispa de creatividad. En su mente, comenzaron a gestarse planes de cómo podía abordar la educación del consumidor, la necesidad de productos sostenibles y la importancia de la colaboración entre empresas. Con cada palabra que intercambiaba con los asistentes, la convicción de Luz crecía. Habló con otros emprendedores sobre la importancia de alinear sus objetivos comerciales con un propósito más grande. Su historia comenzó a tomar forma y cada interacción revelaba el poder de las conexiones significativas. Ese momento no solo era un ejercicio de networking, era un descubrimiento sobre su propio potencial y valor. Sin embargo, mientras se sentía cada vez más empoderada, también surgían dudas. La propuesta del inversor estaba relacionada con una inversión que requeriría un compromiso financiero significativo y una posible dirección inesperada. A medida que la reunión avanzaba, Luz reflexionó sobre este nuevo dilema. El costo de avanzar era alto, tanto en términos monetarios como en sacrificios personales. ¿Estaba dispuesta a asumir ese riesgo? Esa pregunta la llevó a considerar el impacto que esta decisión tendría en su familia y su vida personal. Había comenzado a encaminar su vida, pero este compromiso podría cambiar sus planes por completo. Cuando finalmente salió de la reunión, el tumulto de emociones la envolvía. La posibilidad de un nuevo rumbo era electrizante, pero la responsabilidad del paso siguiente pesaba en su pecho. Era evidente que se encontraba en un cruce de caminos, avanzaba hacia el crecimiento profesional, pero debía confrontar los conceptos de éxito y sacrificio que habían definido su vida hasta entonces. La impronta de su decisión no solo marcaría su destino, sino también el de su hijo, a quien había prometido una vida mejor. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, una pregunta emergió en su mente, perturbando el silencio. ¿Estaba Luz lista para asumir no solo el riesgo del emprendimiento, sino la transformación integral de su vida? Sabía que cada elección tendría su peso y quería discernir con claridad la verdadera dirección a tomar. Así, mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana, la incertidumbre se apoderó de ella. El momento de la verdad había llegado y el camino hacia adelante permanecía inexplorado. La mañana siguiente, Luz despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La luz del sol que se filtraba a través de las cortinas parecía recordarle el compromiso que había hecho consigo misma. No podía permitir que el miedo la frenara. Sentía que había tocado una cuerda sensible dentro de su ser, una que resonaba con la búsqueda de un propósito mayor. Mientras se vestía, cada prenda que se ponía era un recordatorio de su nueva resolución. Mientras preparaba el desayuno, Luz no podía dejar de pensar en la conversación con el inversor. Había algo en su mirada que la había retado más allá de lo evidente.
No solo era la posibilidad de financiamiento, era la invitación a reflexionar sobre la trascendencia de su trabajo, un llamado a asumir una responsabilidad que iba más allá de lo personal. ¿Podía realmente convertirse en una defensora de la limpieza ecológica? Se asomó a la ventana, donde la vida de la calle pululaba con energía. La rutina diaria del resto de las personas contrastaba con su interna batalla. Optar por el camino de la sostenibilidad no era solo una decisión comercial, representaba un estilo de vida que debería predicar. Su mente se llenaba de planes, pero también de inseguridades. La primera tarea del día fue clara, debía organizar sus pensamientos y su propuesta. Se sentó en su escritorio, armada con papel y bolígrafo, y comenzó a esbozar su visión. Cada palabra que escribió fue un paso hacia la claridad. Luz se dio cuenta de que, para atraer a las personas que quisieran apoyarla, necesitaba formular un mensaje claro y convincente sobre su misión. El papel se fue llenando de ideas, y en cada línea se afianzaba la imagen de lo que quería crear. Decidió que la educación y la sensibilización sobre productos sostenibles serían el núcleo de su filosofía. No bastaba con ofrecer productos, debía concienciar sobre las consecuencias del uso de productos convencionales. Esa tarde, Luz se encontró en el parque, rodeada de niños jugando, y se preguntó cómo podría involucrar a los padres en su misión. Inspirada por la escena, comenzó a redactar un plan para talleres comunitarios que ofrecieran información sobre hábitos de limpieza sostenibles, mientras compartía su historia como madre emprendedora. Cada idea la llenaba de energía, pero también surtía efecto en sus temores. La responsabilidad de los talleres caía sobre sus hombros, y lo que un día parecía un simple deseo ahora representaba una carga emocional. Si fallaba, no solo implicaría un riesgo financiero, lo que estaba en juego era su identidad y su anhelo de marcar la diferencia. Mientras caminaba de regreso a casa, fue abordada por un grupo de jóvenes que habían escuchado sobre su idea. Sus ojos brillaban de emoción al escucharla hablar de su visión. Luz sintió un torrente de calidez que la impulsó aún más. Habían escuchado sobre su propuesta en la reunión, y su entusiasmo resultó contagioso. Esa fue una conexión vital. Reconoció que su historia y su valentía podían inspirar no solo a sus contemporáneos, sino también a una nueva generación. De regreso en casa, mientras su hijo jugueteaba en el suelo de la sala, Luz se planteó un nuevo dilema: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para cumplir su sueño? La certeza de que el camino sería largo y complicado se asentó en su mente. Pero en lugar de sentirse abrumada, esta vez se sintió impulsada a avanzar. Era una lucha constante entre dudas y determinación. Preparándose para el siguiente paso, Luz decidió contactarse nuevamente con el inversor. Quería compartir sus nuevos planes, su nueva visión, y solicitar su apoyo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una nueva pregunta surgía, implacable: ¿podría la transformación ser no solo de su negocio, sino de su vida misma? Podría llegar a ser todo lo que había deseado ser, pero ¿a qué costo y sacrificios? Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, la decisión quedó en el aire, como una sombra que amenazaba con desvanecerse. El horizonte del futuro se volvía cada vez más difuso, y la presión de su elección se intensificaba. ¿Estaba dispuesta a dejar atrás todo lo que conocía para forjar un nuevo camino? Su corazón latía con fuerza, recordándole que en cada decisión radical, podría haber oportunidades inesperadas. El momento de la verdad se acerca, ¿acaso se atrevería a abrazar lo desconocido? Las primeras luces del día entraron por la ventana, y Luz se sintió renovada, como si la noche anterior le hubiera dado el espacio necesario para pensar y decidir. El eco de su conversación con el inversor resonaba en su mente, recordándole que no solo estaba buscando financiamiento, sino también validación. Hacia un futuro incierto, su empuje personal ahora iba de la mano de una renovación profesional. Se sentó en su cocina, un espacio que había sido testigo de su crecimiento y sus luchas. Con una taza de café en la mano, su mente se movía frenéticamente entre posibilidades y rituales diarios. No podía aferrarse al pasado, algo estaba cambiando dentro de ella. Miró su agenda y vio las citas que había programado para esa semana. Cada una de ellas era un paso hacia adelante, aunque sentía que algunas fuerzas la empujaban hacia atrás. Decidió que era hora de dejar de ceder ante la incertidumbre. Con cada hoja que pasaba en su planificación, Luz se adentró en la claridad de sus objetivos. Estaba dispuesta a dividir su tiempo entre la fabricación de productos ecológicos y la educación sobre ellos. Aquella tarde, enfocada en su nuevo proyecto de talleres, audazmente programó su primera reunión con los padres de la escuela de su hijo. Tenía que comenzar por ahí, no podía esperar más. El día del encuentro llegó.
Luz llegó temprano, revisando mentalmente cada punto de su presentación. Cuando las familias comenzaron a llegar, sintió un nudo en el estómago, pero lo transformó en energía. Mientras hablaba, notó cómo sus palabras resonaban en los rostros atentos de los padres. Compartió su historia, no solo como emprendedora, sino como madre. La conexión fue instantánea, y vio en sus ojos algo más que interés, había empatía. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, su inseguridad volvió a asomar. ¿Realmente piensan que puedo hacer esto? Se cuestionó mientras miraba el aire cargado de dudas en algunos rostros. Era un momento crucial, en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió invitar a la participación activa. ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Cómo creen que podríamos educar a nuestros hijos sobre este tema? Ese simple cambio de perspectiva transformó la dinámica del encuentro. Luz se dio cuenta de que su verdadero liderazgo no residía en ser la única fuente de conocimiento, sino en despertar el potencial de los demás. La conversación se volvió fluida y llena de propuestas, y en ese intercambio, la inseguridad fue reemplazada por una notable confianza. Esa tarde, forjó no solo un equipo potencial, sino una comunidad de padres dispuestos a respaldar su misión. De regreso a casa, ya no dudaba de sí misma. La conexión humana que había cultivado vitalizó su propósito. Sin embargo, a medida que caminaba, una sombra de preocupación la acompañó, el inversor. Al darse cuenta de su salto transformador, sabía que tendría que demostrar que no solo tenía una idea, sino que estaba en la senda de ejecución tangible. Decidió que sería el momento de volver a contactarlo. Este nuevo enfoque que había adoptado tenía que ser respaldado por acciones firmes. Con el corazón acelerado, pulsó el botón para enviar un correo donde resumía no solo su plan de negocios, sino también el entusiasmo que acababa de descubrir en aquella reunión. Era un desafío personal y profesional, debía ser la voz de su visión y la portadora de su sueño, aunque eso significara salir de su zona de confort. Días después, el inversor respondió. El tono de su mensaje fue como un disparo, estaba dispuesto a reunirse nuevamente. Cada palabra en su respuesta avivó las llamas de la determinación en Luz. Sin embargo, en el fondo, una nueva pregunta empezó a florecer en su mente: ¿qué pasaría si él no creía en su nueva visión? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por su sueño y sus ideales? Mientras cerraba la computadora, una inquietud incesante le dio vueltas en el estómago. El próximo encuentro no solo definiría su negocio, sino cómo se vería a sí misma en el futuro. Frente a la posibilidad de un camino lleno de luces y sombras, solo podía respirar profundamente y prepararse para enfrentar una vez más al hombre que podía cambiarlo todo. ¿Sería capaz de sostener su convicción frente a un nuevo desafío? Luz se despertó con la claridad del propósito que la había guiado en las últimas semanas. Ella se sentía diferente, más fuerte. Miró por la ventana y vio cómo la luz del sol iluminaba su pequeño departamento, un símbolo del nuevo comienzo que estaba construyendo. Había pasado de ser una madre soltera al borde de la desesperación a una mujer decidida a cambiar su vida, la de su hijo y la realidad que la rodeaba. El día de la reunión con el inversor había llegado. Luz había estado preparándose arduamente, no solo revisando su propuesta de negocio, sino reafirmando su confianza en sí misma. Recordaba cada uno de los momentos en que había sentido que su voz no era escuchada, pero había aprendido a utilizar esa voz como su arma más poderosa. En su mente, repetía: no soy la misma de antes. Soy una mujer con sueños, que ha trabajado duro para alcanzarlos. Con cada repetición, la convicción crecía. Cuando finalmente se encontraban cara a cara, el ambiente era tenso. Luz se sentó frente al inversor, ahora con la mirada firme y decidida. Gracias por darme otra oportunidad, comenzó, dejando que su voz temblara un poco al principio, pero rápidamente se hizo más sólida. Hoy vengo a hablarte no solo de un negocio, sino de un propósito. He evolucionado y quiero que veas no solo mi propuesta, sino la pasión que la respalda. El inversor observó atentamente, y Luz sintió que cada palabra que salía de su boca resonaba con el fuego que había cultivo en su interior. Habló sobre su visión de un servicio de limpieza ecológica, pero lo llevó un paso más allá, sobre cómo estaba construyendo una red comunitaria para educar sobre sostenibilidad. Quiero crear talleres, eventos, donde no solo ofrezcamos servicios, sino que también generemos conciencia sobre el impacto de nuestras acciones en el planeta. Este no es solo un negocio, es una forma de vida que quiero compartir. A medida que hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un proyecto, estaba compartiendo su transformación personal. Cada argumento que exponía, cada dato que presentaba,
era un reflejo de cómo se había levantado tras cada caída. Estaba vendiendo su historia, su lucha y su crecimiento, y eso la hizo brillar con autenticidad. El inversor la interrumpió con una pregunta: Luz, ¿estás dispuesta a arriesgar todo por este sueño? Emprender no es fácil. En ese instante, comprendió que era su momento de verdad. Estoy dispuesta a enfrentar las adversidades. He estado en los peores momentos, y aquí estoy. Si no arriesgo, nunca sabré lo que podría lograr. Estoy lista para comprometerme al 100 y más. Al finalizar la presentación, el silencio se instaló por un momento. Luz contuvo la respiración, y luego el inversor comenzó a sonreír. Tu pasión es contagiosa, y veo en ti ese deseo genuino de impactar. Estoy dispuesto a apoyarte. En ese momento, Luz sintió que una ola de emoción la invadía. No solo había encontrado un apoyo financiero, también había recibido el reconocimiento por su arduo trabajo y esfuerzo. A medida que salía de la oficina, Luz sentía que el peso del mundo había sido levantado de sus hombros. Había conquistado su mayor miedo, el de ser menospreciada y rechazada. En su lugar, había recibido una oportunidad para volar alto y demostrar que su lucha no había sido en vano. La verdad es que Luz había logrado mucho más que un acuerdo de inversión. Había alcanzado la confianza en sí misma y había cimentado la base de un futuro diferente para ella y su hijo. Esa noche, mientras miraba a Miguel dormir, se dio cuenta de que su travesía apenas comenzaba. A través de su esfuerzo y determinación, no solo había cambiado su vida, sino que también estaba en camino de transformar la vida de muchos otros. Luz sonrió al recordar su viaje desde la vulnerabilidad hasta la fortaleza. Ahora sabía que cada desafío era simplemente una oportunidad disfrazada. Su corazón repleto de gratitud y entusiasmo latía con fuerza. Estoy lista para lo que venga, se dijo a sí misma, empoderada por la promesa de un futuro brillante. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir.